Gracias por acompañarnos a Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. La lección de hoy destaca 3 puntos básicos. Número 1, nuestro Dios está representado vívidamente en las Escrituras con imágenes de paternidad. El amor de Dios tiene fuertes aspectos emocionales y afectivos, similares al amor paternal. Y la metáfora del amor divino como amor maternal transmite la noción de que Dios recuerda y tiene compasión por su pueblo. Las imágenes maternales son, hasta cierto punto, la mejor ilustración de la compasión de Dios, su cuidado amoroso y su atención a las necesidades de su pueblo. Las Escrituras también ilustran la compasión de Dios usando la imagen de un Padre amoroso y compasivo. El segundo punto de la lección es que nuestro Dios apasionado y compasivo está representado de manera sorprendente en las Escrituras con un lenguaje visceral. En muchos pasajes bíblicos se usa un lenguaje visceral para expresar el afecto de Dios, ya que se conmueve física y emocionalmente con una profunda compasión por las personas. La palabra hebrea para compasión describe un amor maternal como el de un vientre materno, enfatizando la compasión de una madre hacia su hijo. Y de manera similar, Dios muestra tierno afecto y compasión por su pueblo. Y el punto número 3 de la lección es que nuestro Dios es apasionado y compasivo, pero también es celoso de una manera buena y justa. Dios busca una relación íntima y exclusiva de pacto con nosotros y exige fidelidad de su pueblo. Y en este sentido, las Escrituras describen a Dios como celoso y un Dios realmente que se preocupa por sus hijos. En lugar de la connotación negativa de ser caprichoso, este lenguaje transmite la idea de que Dios actúa en nuestro mejor interés para protegernos de la autolesión y del incumplimiento de su promesa. En resumen, en su amor apasionado y compasivo, Dios nos invita a ser como Él. Y en nuestra compasión hacia los demás, debemos ser considerados con las personas que nos rodean y tener un propósito como iglesia en cuanto a cuidar activamente a los demás. Ve por tu Biblia, ábrela en Isaías 49 y un minuto estaré de regreso. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué versículo hermoso para comenzar la lección de este día. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales y por tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios para con nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Tal vez el mayor amor común a la experiencia humana sea el de una madre o un padre para con un hijo. La Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación padre-hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de ese mismo sentimiento. Vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Busquemos en Salmo 103, luego Isaías y Jeremías. Y nos dice así: Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él, me he acordado de él constantemente.
Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Qué te parece? ¿Qué transmiten estas representaciones acerca de la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios? Según estos textos, Dios se relaciona con nosotros como sus hijos amados y nos ama como un buen padre y una buena madre aman a sus hijos. Sin embargo, como explica Isaías 49, incluso una madre humana podría olvidar a su niño de pecho o no compadecerse del hijo de sus entrañas. Pero Dios nunca olvida a sus hijos y su compasión nunca falla. Y en particular, se cree que el término hebreo raham, utilizado para referirse a la compasión aquí y en muchos otros textos que describen el abundante amor compasivo de Dios, deriva del término hebreo que designa el vientre, o sea, regem o regem. Y en consecuencia, como han señalado los eruditos, la compasión de Dios es un amor como el del útero maternal. En verdad, es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso la de una madre para con su recién nacido. Y según Jeremías 31, Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo precioso, el niño en quien me deleito, dice, a pesar de que a menudo se rebelaron contra él y le causaron tristeza. Aún así Dios declara, lo recuerdo con ternura y siento compasión de él. El término traducido aquí como misericordia o amor o compasión es utilizado anteriormente para referirse a la compasión divina, o sea, raham. Además, la frase lo recuerdo con ternura puede traducirse literalmente como mis entrañas rugen. Eso es lo que quiere decir literalmente. Y esta descripción que emplea lenguaje profundamente visceral, donde habla de la emoción divina, que retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios para con su pueblo. Incluso a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión y misericordia a su pueblo y lo hace más allá de toda expectativa razonable. Para algunos, el hecho de que la compasión de Dios sea semejante a la de un padre o una madre cariñosos es profundamente reconfortante. Sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades en ese sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos. ¿De qué otras maneras podría ser ilustrada la compasión de Dios a esas personas? La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone de manifiesto en el libro de Oseas, porque Dios había ordenado al profeta, ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo apartándose del Señor. O sea que Oseas 11 describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso para con su hijo. Y la Escritura utiliza en tal sentido imágenes como las de enseñar a un niño pequeño a caminar, tomar al hijo a mano en brazos, curar y proporcionar sustento y cuidar tiernamente. La Escritura también afirma que Dios trajo a su pueblo justo como un hombre trae a su hijo. Y en su amor y en su clemencia los redimió, dice la Escritura, y los levantó y los llevó todos los días. En contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios, resulta que su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, alejando a Dios, acarreando juicio sobre sí mismo y entristeciéndolo profundamente. Amados, Dios es compasivo, pero nunca excluye la justicia. Como veremos en una lección posterior, el amor y la justicia son inseparables. Por eso pregunto, ¿has estado alguna vez disgustado por algo al punto de experimentar un malestar estomacal? Es el tipo de imagen que se usa para describir la profundidad de las emociones de Dios respecto a su pueblo. La imagen del corazón revuelto y la compasión encendida es lenguaje idiomático típico de las emociones profundas y es usado tanto por Dios como por los humanos. Y esta imagen de la compasión encendida, o sea, kamar, se utiliza en el caso de las dos mujeres que se presentaron ante Salomón, cada una reclamando al mismo bebé como suyo, y cuando Salomón ordenó cortar al bebé en dos, aunque sin intención de hacerlo, esa expresión idiomática es usada para describir la reacción emocional de la verdadera madre. Todo progenitor sabe a qué se refiere esta lección. Ningún otro amor terrenal es comparable. Por eso pregunto, ¿cómo nos ayuda esto a comprender la realidad del amor de Dios para con nosotros?
Y sobre todo, ¿qué consuelo podemos y debemos extraer de esta comprensión? En el Nuevo Testamento se utiliza el mismo lenguaje, el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo para describir la compasión de Dios. Y Pablo se refiere al Padre como Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Además, el apóstol explica en Efesios 2 que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Y en varias parábolas Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción visceral, desgarradora, para describir la compasión del Padre. Además, el mismo lenguaje que ilustra la compasión divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es utilizado también en los Evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en apuros o en problemas. Leeré varios versículos que iluminan la manera en que Cristo se conmovía ante la difícil situación de las personas y se sigue conmoviendo. Vamos al libro de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Así que, como ves, los evangelios registran con frecuencia el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles. No solo sintió compasión de ellas, sino que también se ocupó de sus necesidades. Jesús también se lamentó por su pueblo. Y podemos imaginar las lágrimas en los ojos de Cristo mientras contemplaba la ciudad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Y aquí vemos que el lamento de Cristo coincide estrechamente con el de Dios por su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave cuidando a sus crías solo era aplicada a la divinidad en el antiguo Cercano Oriente. Y muchos ven aquí una alusión a Deuteronomio 32, donde Dios es representado como un ave que vuela en círculos sobre sus crías, los protege y vela por sus necesidades. No hay mayor ejemplo del amor compasivo de Dios para con sus criaturas humanas que Jesús mismo, quien se entregó por nosotros como la máxima demostración de amor. Sin embargo, Cristo no es solo la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos dar forma a nuestra existencia de acuerdo con el modelo de la vida de Cristo? Centrándonos en las necesidades de los demás, así como lo hacía Él, y de este modo no limitándonos a predicar solamente el amor de Dios, sino mostrándolo en forma tangible. Qué oportunidad de oro tenemos para hacer esto cada día, ¿verdad? Bueno, vamos a otro punto ahora. ¿Es Dios celoso? ¿Qué es el celo de Dios? El Dios de la Biblia es el Dios compasivo. Sin embargo, Dios no solo es llamado compasivo, sino también celoso. Y en hebreo dice el Caná. Como dice Deuteronomio 4:24, nos dice lo siguiente: porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso, o sea, el Caná. Y en 1 Corintios 13:4 declara que el amor no es celoso. Ahora, ¿cómo puede Dios entonces ser un Dios celoso? San Pablo escribió en 2 Corintios 11:2 lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Bueno, expliquemos un poquito esto. ¿Qué es esto de los celos de Dios, que a menudo son mal interpretados? Cuando el adjetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio. El término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas.
Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refieren a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Y aunque existe un tipo de celos contrarios al amor, también hay celos buenos y justos, y Pablo se refiere a ello como celo de Dios. Porque los celos de Dios son solo, mejor dicho, y siempre del tipo correcto. No son como los de los humanos. Y se los puede definir más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo. El celo, o sea, el caná de Dios por su pueblo proviene del profundo amor que siente. Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Sin embargo, a menudo se escribe a Dios como un cónyuge despechado cuyo amor no es correspondido. Por lo tanto, los celos o la pasión de Dios nunca son caprichosos o sin motivo, sino que siempre responden a la infidelidad y a la conducta indebida de las personas malvadas. Los celos de Dios o su amor apasionado, por decir así, no tienen las connotaciones negativas de los celos humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo para el bien de éste. Amados, el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado. Y estas emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Jesucristo. Dios es compasivo, es profundamente afectado por las penas de su pueblo y está dispuesto a escuchar, responder y consolar. Veamos ese capítulo maravilloso, el capítulo del amor, 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿De qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Anhelamos relacionarnos con personas que ejemplifiquen el tipo de amor descrito en 1 Corintios 13. Pero cuán a menudo procuramos convertirnos en ese tipo de personas en favor de los demás. No podemos ser sufridos y amables, no podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. Parece que eso sale por naturaleza, ¿verdad? No podemos producir en nosotros un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca dejará de existir. Ese amor solo puede ejemplificarse en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús por la fe. Y por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿de qué manera tú y yo podríamos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios reflejado en nuestra vida? En primer lugar, adorando al Dios que es amor. En segundo lugar, y en respuesta a su amor, mostrando compasión y amor benevolente a los demás. O sea, nuestra relación vertical nos conduce a una relación horizontal. No debemos limitarnos a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Porque no somos consumidores del Evangelio, sino dadores de buenas nuevas. Y por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios es el que puede hacerlo y debemos permitírselo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás. Un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. ¿Es eso posible? Claro que sí, si no Dios no lo hubiese puesto aquí. El Espíritu Santo lo hace posible. Que la oración de Pablo se haga realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Que el Señor acreciente el amor entre ustedes y hacia todos, para que sean afirmados sus corazones en santidad irreprensible ante nuestro Dios Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pregunto, ¿por qué la muerte al yo, al egoísmo y a la corrupción de nuestros corazones naturales es la única manera de revelar esa clase de amor? ¿Qué decisiones podemos tomar para ser capaces de morir a nosotros mismos, nuestra vida antigua, y que la nueva persona salga a la vida? Yo quiero finalizar, hermanos y amigos, con esta cita hermosa de
mi autora favorita, Ellen White, en el libro El discurso maestro de Jesucristo. Y nos dice así: todos los que tengan un sentido de su profunda pobreza del alma, que sientan que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza mirando a Jesús. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Él te invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No somos dignos del amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es digno y abundantemente capaz de salvar a todos los que vayan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo así como estás, débil, desvalido y desesperado, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirte mucho antes de que llegues y te rodeará con sus brazos amantes y su manto de justicia. Te presentará al Padre ataviado con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él abogará por ti ante el Padre diciendo: he tomado el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra tu alma, acusándote de pecado y reclamándote como su presa, la sangre de Cristo abogará con mayor poder. Que esta sea una realidad en tu vida y en mi vida. Nota cómo gracias a Jesús somos presentados al Padre. Dice: te presentará al Padre ataviado con las blancas vestiduras de su propio carácter. Esto es maravilloso. Por muy desanimados que nos sintamos a veces por nuestras faltas y defectos, o por muy a menudo que no reflejemos ante los demás la clase de amor que Dios derrama sobre nosotros, ¿por qué hemos de volver siempre a la maravillosa noticia de que somos aceptados por el Padre? Porque Jesús nos presentará al Padre ataviado con las vestiduras blancas de su propio carácter. Amados, los testimonios, mejor dicho, los evangelios dan un testimonio poderoso de que Jesús se conmovía ante la necesidad de las personas y actuaba en respuesta a sus necesidades. Hoy Dios está haciendo lo mismo. Por eso finalizo con esta pregunta: ¿de qué formas prácticas puedes tú y tu clase escuela sabática satisfacer las necesidades de quienes precisan recibir este consuelo? Oremos. Padre Celestial, queremos ser canales de bendiciones para otros, comprendiendo tu amor, comprendiendo tu aceptación, que podamos emular, hacer lo mismo, reflejar esos atributos en la vida de los otros. Que puedas usarnos como canales de bendiciones. Que lo que dice 1 Corintios 13 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Por eso invitamos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas para que podamos dar frutos por la eternidad, frutos de vida para vida. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Invita a otros a sintonizar este canal. La próxima semana, lecciones de vida. Y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranata.